Hola amigos y amigas del canal de Webmaster, bienvenidos y bienvenidas a esta entrega del canal. Vamos a estar hoy haciendo un video acerca de cómo utilizar el máximo de WhatsApp, cómo crear campañas para el envío masivo de WhatsApp a través de nuestras cuentas, ya sean business o cuentas personales, sin que éstas sean bloqueadas, o al menos evitando al máximo el bloqueo de nuestras cuentas cuando hacemos envíos masivos de campañas a través de WhatsApp. Así que vamos a entrar en materia de una vez porque el video puede ser algo largo, pero con el objetivo final de que vamos a poder enviar campañas bastante seguras y vamos a dar una serie de pautas a lo largo del video que nos van a servir mucho para hacer entregas eficientes y de alto impacto, y a su vez que reduzcamos la posibilidad de que sean bloqueadas nuestras cuentas de WhatsApp. Bueno, y lo primero que vamos a hacer es encontrar un método mediante el cual podamos hacer envíos masivos y que nos permita modificar las configuraciones internas de envío para de este modo eludir un poco las políticas de WhatsApp y evitar los bloqueos. Para ello vamos a ir a esta plataforma que yo la uso constantemente para el tema de campañas marketing, ya sea de email marketing o de WhatsApp o de SMS o mensajes de texto. La plataforma es smsenlinea.com, así se llama. Bueno, la pueden buscar ustedes directamente en Google o abajo les dejaré en la descripción el enlace a esta página, a esta plataforma. Hay diferentes opciones para conectar incluso nuestras tiendas de WooCommerce, conectarlas con el envío automático de WhatsApp o el envío automático de SMS. También tiene la posibilidad de enviar correos electrónicos de manera masiva a nuestros usuarios, a nuestros clientes. Esto ya lo hablaremos en otro video. Por ahora vamos a centrarnos en lo que es la creación de campañas de WhatsApp para el envío masivo a nuestros usuarios. Así que lo primero que vamos a hacer es registrarnos. Si no tienen una cuenta, pues pueden registrarse acá donde dice login y posteriormente registro WhatsApp web. Esta plataforma también maneja un WhatsApp que es mediante un software, pero vamos a centrarnos en este video en la creación de las campañas a través de la versión web. Así que si no están registrados pueden registrarse aquí donde dice registro. Aquí les va a pedir una serie de datos. Yo ya los tengo, así que no voy a registrarme nuevamente. Voy aquí donde dice nueva cuenta. Si necesito cambiar de idioma, pues aquí cambio al idioma español. Espero un momento que el sistema actualice y aquí ya me sale iniciar sesión con Google. Así que voy a iniciar una sesión con Google. Aquí está. Aquí en ocasiones me queda cargando, así que sencillamente le voy a dar hacia atrás y listo. Aquí ya me aparece mi cuenta con la que vamos a realizar este video tutorial para el envío masivo de WhatsApp. Lo primero que se me va a mostrar acá es la cantidad de dispositivos vinculados. Yo tengo 0 de 1. En esa cuenta gratuita yo puedo vincular un dispositivo Android para el envío de mensajes de texto, o también puedo vincular una cuenta de WhatsApp. Así que en este momento pues no tengo ninguna de las dos. Vamos a proceder a realizar la vinculación de nuestro WhatsApp. Tengan ustedes en cuenta que la vinculación puede ser mediante un WhatsApp Business si lo manejamos, o un WhatsApp normal. También lo podemos utilizar para crear nuestras campañas siguiendo una serie de recomendaciones. Entre ellas, la primera y más importante regla para que nosotros evitemos el bloqueo de las cuentas de WhatsApp es tener contactos legalmente capturados. Es decir, que los números que nosotros tengamos de nuestros destinatarios no sean números que capturemos de cualquier forma, sino que previamente a estas personas nosotros ya las hayamos contactado de algún modo a través del mismo WhatsApp del cual le vamos a enviar la notificación. No importa si quizá lo tengamos en cuenta, pero resulta que ese número lo tenemos en el WhatsApp personal y no en el WhatsApp empresarial, pues esto va a incidir en que nuestra cuenta pueda ser bloqueada al momento de nosotros enviar muchos mensajes a personas que no tenemos en la lista de contactos de ese WhatsApp. Entonces ténganlo ustedes en cuenta. Hay ciertos métodos para nosotros hacer esas capturas de manera, digamos que automática o semiautomática, y que evitemos esta penalización por parte de WhatsApp. Y uno de los métodos mediante los cuales nosotros podemos capturar números de WhatsApp junto con los nombres de las personas que son los dueños de esos WhatsApp, pues esta plataforma de SMS en línea también integra un plugin. Este plugin pues, se puede descargar y se puede instalar en nuestra tienda de WooCommerce, y mediante él podemos hacer capturas automáticas de los números de WhatsApp junto con los nombres de las personas. Pues eso ya lo vamos a ver.
Pero lo ideal es que cuando ustedes, independientemente sea el método que utilicen, tengan una conversación con un cliente, pues lo hagan a través de una sola cuenta de WhatsApp. Si ustedes manejan un WhatsApp Business, pues ese WhatsApp Business les va a servir a ustedes para utilizar todos esos números con los que han contactado personas anteriormente, y en lo posible ustedes pueden conocer los nombres de las personas, o al menos uno de los nombres de las personas, y sacar esa lista en un Excel, porque una vez lo tengamos en Excel, el número y el nombre de la persona, pues vamos a poder utilizar ese mismo Excel para enviar nuestras campañas. Entonces ya lo saben, la idea es que ustedes a través del WhatsApp que se comuniquen con el cliente, ese mismo WhatsApp sea el que utilicen, o esos mismos números de WhatsApp sean los que utilicen para hacer las campañas de envío masivos, para evitar el tema del bloqueo. Por supuesto, en lo posible también que no solamente sea el número, sino que también pueda ser el nombre de la persona al cual pertenece ese número de WhatsApp. Sería lo ideal para que cuando le llegue el mensaje, este vaya de manera personalizada, indicándole a la persona o saludándolo con el nombre: hola Juan, hola Pedro, hola Jessica, hola Marta, buenos días, buenas tardes, bueno, en fin. Esto lo vamos a poder configurar más adelante, ya les explicaré cómo vamos a hacer esas modificaciones. Así que bueno, vamos a ir a vincular una cuenta de WhatsApp. Vamos a ir aquí, donde dice WhatsApp, y posteriormente aquí donde dice cuentas. Recuerden, si no les sale esto en español, pues van aquí y aquí pueden configurar el idioma inglés o el idioma español. Posteriormente de que vamos aquí a cuentas, vamos aquí donde dice añadir cuentas. En ese caso vamos a ir a nuestro WhatsApp que vamos a vincular. Yo vincularé uno de ejemplo, uno de prueba, lo abrimos y le damos vincular dispositivo normal, como si estuviéramos logueándonos en WhatsApp web. Aquí nos va a salir un código y vamos a darle vincular. Ya les digo, ya como les expliqué, normal como si estuviéramos haciéndolo mediante la vinculación de WhatsApp web. Leemos este código QR y de manera automática nos va a aparecer acá. Si no nos aparece, le damos aquí donde dice actualizar y aquí nos dice que ya está conectado nuestro número con un ID y está prácticamente que listo para hacer envío de mensajes. Así que ahora vamos a continuar con la siguiente recomendación súper importante, quizá es una de las más importantes que se tienen para que nuestra cuenta no sea bloqueada, y es la configuración de los tiempos de envío de cada mensaje. WhatsApp como tal tiene una restricción que no nos permite a nosotros enviar mensajes de manera recurrente o muy seguidos a números que no tengamos en nuestra lista de contacto. Entonces, para ello es necesario configurar que cada mensaje sea enviado con un intervalo de tiempo considerable del uno al otro, para que no sea considerado un mensaje spam y en consecuencia sea bloqueada nuestra cuenta. Para ello vamos a definir los tiempos de envío. Por lo regular las personas asumen que hacer una campaña es cargar 1000 contactos, 2000, 3000, 5000 contactos y darle a enviar y que llegue de manera inmediata a todos los destinatarios. Pues bueno, mis queridos amigos, esto en realidad no debe de suceder, porque si eso pasa, WhatsApp se va a dar cuenta que se está haciendo campañas mediante spam y van a proceder a bloquear e incluso a eliminar nuestra cuenta. Entonces lo ideal es que configuremos, ya después de que tengamos nuestra cuenta acá registrada, vamos aquí a este lapicito y aquí le vamos a editar el intervalo de tiempos. Aquí donde dice recibir chat, vamos a darle deshabilitar para que SMS no reciba los chats que nosotros tengamos y podamos también ver las notificaciones en nuestro WhatsApp cuando alguien nos escriba. Si lo dejamos habilitado, alguien nos escribe a ese WhatsApp y no nos va a llegar una notificación a nuestro celular, sino que va a llegar la notificación aquí a través de SMS, porque aquí también se pueden responder mensajes de WhatsApp o se pueden tener personas de asesoramiento que respondan a través de aquí de la página. En este caso lo vamos a dejar deshabilitado. Yo también les recomiendo que lo dejen deshabilitado. Y posteriormente van aquí donde dice intervalos de envío aleatorio. Aquí vamos a darle habilitar y vamos a configurar un intervalo de envío entre mensaje y mensaje. Yo le voy a dar, por ejemplo, que cada mensaje se envíe con una diferencia de 3 minutos, o podemos incluso dejarlo más. Vamos a dejarlo en 3 minutos. Que cada 3 minutos esté saliendo un mensaje como mínimo, y máximo cada 8 minutos, que son más o menos 360 segundos. Aquí tengo que definirlo en segundos estos intervalos.
Y aquí lo que se está diciendo es que cada 180 segundos, como mínimo, se envíe un mensaje, o máximo cada 360 segundos, que corresponden a 6 minutos, se envíe otro mensaje a otro destinatario para hacer el envío de los mensajes. De ese modo, como no se va a estar sacando mensajes recurrentemente, pues nuestras campañas no van a ser bloqueadas. Por ese motivo, no vamos a estar sobrecargando los servidores de WhatsApp, enviando miles de mensajes de manera automática, sino que cada 3 minutos o cada 6 minutos el sistema de manera automática envía un mensaje y de ese modo no nos van a bloquear nuestra cuenta. Recuerden que esto es súper importante, configurar esta parte de intervalo. Le damos a enviar. Listo, ya quedó configurado. Entonces, cada 3 minutos o cada 6 minutos, en ese rango comprendido, se va a estar enviando uno de los mensajes que nosotros carguemos en nuestras campañas. Vamos al siguiente paso, que es crear las listas de contactos. En las listas de contactos yo ya les comentaba que es supremamente importante que estas nosotros las tengamos en nuestra lista, que alguna vez nosotros les hayamos escrito a través de ese número del cual le vamos a enviar el mensaje. Es importante, y después de que tengamos esto, pues vamos a ir a un Excel y vamos a configurar nuestra lista de Excel. Para ello vamos a ir donde dice aquí campañas. Aquí la plataforma me da dos opciones, una que es a granel. A granel sencillamente le damos aquí el nombre de la campaña, por decir algo, campaña de test, y aquí sencillamente les colocamos o le colocamos los números de WhatsApp a los cuales vamos a enviar. Si nuestros WhatsApp son internacionales, recuerden que los números deben de ir con el más 50 o el indicativo del país al cual nosotros vamos a enviar. Cuenta desde la cual nosotros vamos a sacar nuestra campaña es esta. Si tienen más cuentas vinculadas aquí a SMS en línea, pues aquí le va a aparecer un listado y van a poder seleccionar cada una de las cuentas desde donde se quieren sacar esos mensajes de WhatsApp. Los grupos, pues en este momento no tenemos grupos creados. Cortador de enlaces, podemos utilizar Bitly o sencillamente no utilizamos ninguno. Esto es para cuando queremos incluir una URL dentro del mensaje y que esta a su vez salga cortica, que no sea tan larga, pues lo podemos acortar con Bitly, pero pues en este caso vamos a decirle que no. Modelo, no tenemos todavía ningún modelo creado de mensaje. El tipo de mensaje que vamos a enviar puede ser de texto, puede ser multimedia o puede ser un documento. Multimedia nos da la posibilidad de agregarle una imagen a la campaña, una imagen de un producto, de un artículo. Esto ya lo vamos a ver. Si es texto, pues solamente vamos a incluir el texto aquí en el mensaje, no va a haber ninguna fotografía que acompañe ese mensaje. Y si es un documento, pues vamos a elegir un documento desde nuestro ordenador que podamos cargar a ese mensaje para el envío. Y aquí nos aparece lo que es la sintaxis de escritura. Esto ya lo vamos a ver, cómo es que vamos a escribir un mensaje, cómo vamos a redactar un mensaje y que este tenga el impacto que nosotros estamos buscando. Este es otro de los puntos álgidos que tenemos que tener en cuenta cuando creamos campañas masivas de WhatsApp o cuando hacemos marketing a través de WhatsApp. Tenemos que redactar mensajes que sean atractivos, que sean convincentes a nuestra audiencia, para que de este modo las personas puedan responder a esos mensajes y también envíen un mensaje a WhatsApp implícito, que quiere decir que el mensaje es importante y en consecuencia pues no va a ser una campaña de spam. Entonces ustedes tienen que cerciorarse de que los mensajes que envíen, que aporten valor, que aporten interés a las personas y no sean esos mensajes molestos que en ocasiones nosotros pues queremos como bloquear porque no aportan nada, no causan un impacto en nuestra audiencia, un impacto positivo, sino que todo lo contrario, son molestos y las personas normalmente pueden bloquear ese número. Si muchas personas bloquean ese número, pues también van a bloquear nuestro número porque se va a considerar spam. Ya tenemos 3 recomendaciones súper importantes. Una, la captura de los destinatarios debe ser legal, con el consentimiento de las personas, o al menos que en el pasado nos hayamos contactado con ellas a través del WhatsApp donde le estamos enviando el mensaje. 2, el intervalo de tiempos de envío, que es supremamente importante. Configurar entre 180 y 360 segundos el envío de cada mensaje y no que se vayan todos los 1000 mensajes a la vez. Y 3, la redacción de los mensajes. Entonces vamos a hacerle aquí una redacción. También otra de las recomendaciones es que los mensajes no sean idénticos el uno al otro, sino que cambien la escritura de un mensaje al otro. Si WhatsApp detecta que nuestro mensaje a enviar es una copia del anterior y todos son lo mismo o varían muy poco, pues esto también se va a considerar
considerar como spam y también va a incidir en el bloqueo de nuestra cuenta. Así que vamos a cerciorarnos que cada mensaje que nosotros escribamos sea independiente y muy personalizado. Así que vamos primero a crear nuestra lista de contactos y posteriormente vamos a redactar los mensajes. Para crear la lista de contactos de Excel vamos a ir aquí donde dice campañas y donde dice masivo Excel, vamos a darle clic acá. Aquí nos sale una opción muy similar a la que vimos anteriormente, pero con la posibilidad de cargar un archivo de Excel. Y también nos da la posibilidad de descargarlo. Aquí le vamos a dar descargar, aquí se nos descarga, vamos a abrirlo para que nos muestre cómo es la estructura que debe de tener el Excel que vamos a cargar, y aquí nos la muestra. Aquí dice font bar 1 y custom bar 2. Aquí tenemos que cerciorarnos de que nuestro número tenga el más 51, el más 1, el más 2, más 57, más 58. Bueno, el indicativo de nuestro país siempre debe ir con el más. Custom bar 1 puede ser una variable, por decir algo, el nombre de la persona. Custom bar 1 va a ser el nombre, custom nombre, por decir algo, o sencillamente le colocamos nombre. Acá puede ser apellido, si los tenemos, y aquí puede ir otra variable, por decir algo, valor. Acá podemos crear otra variable que diga, no sé, cumpleaños, pero caracteres especiales no deben de ir, entonces vamos a dejarlo así, cumpleaños, y listo. Aquí podemos nosotros crear o seguir creando los números con el más 57, por decir algo. Esto es probable que nos pase en los Exceles, pues para ello podemos nosotros copiar esta última línea, replicarla hacia abajo para que salga lo mismo, y ahí ya nos va a quedar la misma estructura que los números anteriores. Vamos a colocarles acá y ahí escribimos los números de destinatarios de WhatsApp que queremos nosotros enviar. Aquí colocámosle, por ejemplo, Milton, y Marta, Aurelio, como Reimer, aquí Laura, Steven, y de este modo vamos a crear todo lo que es nuestra lista de contactos, nuestros usuarios a los cuales enviar los mensajes de WhatsApp. Podemos colocar cuántos usuarios deseamos y luego le vamos a dar guardar, y posteriormente vamos a cargar esta lista de contactos. Vamos a ir acá, vamos a ir aquí, seleccionar, buscamos nuestro archivo de Excel, que es este, y le doy aquí a abrir y listo, ya quedó vinculado y listo para ser enviado. Le digo que se va a enviar desde esta cuenta, que es mi cuenta de WhatsApp, que yo ya previamente he vinculado. Si hubiesen más, pues podríamos seleccionar más cuentas de WhatsApp para que los mensajes no solamente salgan desde una cuenta, sino que salgan desde diferentes cuentas y se pueda aumentar el número de envío de WhatsApp. Ya no se enviaría solamente a través de una sola cuenta de WhatsApp, sino que se podría enviar a través de 5, de 10 cuentas, y de este modo pues vamos a acelerar el envío masivo de mensajes. Modelo, no tenemos ningún modelo, y el tipo de mensaje que vamos a utilizar es un tipo de mensaje multimedia para poder cargar una imagen, una foto. Entonces bueno, vamos primero y antes que nada a redactar el mensaje, y aquí vamos a utilizar una variable súper importante que son los rotadores. Los rotadores nos permiten a nosotros cambiar, o sea, colocarle aquí en vez de hola, vamos a colocarle aquí este rotador, ¿sí? Lo pueden copiar acá. Cada barrita va a estar separando el enunciado que nosotros queremos enviar, por decir algo. Algunos los queremos saludar con hola, a otros les queremos decir hello, a otros les queremos decir, por decir algo, buen día, a otros queremos saludarlos diciéndoles estimado o estimada, a otros les queremos decir excelente día, a otros les queremos decir es un gusto saludarte. Recuerden, entre más mensajes enviemos, pues la idea es que haya mayor cantidad de formas en que nosotros nos comunicamos con las personas. ¿Y esto cómo va a operar? Pues resulta que este sistema lo que permite es que a unas personas les llegue un saludo como hola, a otros les va a llegar un saludo a otros les va a decir buen día Juan, a otros les va a decir estimado Juan o estimado Laura, a otros les va a decir excelente día Juan, a otros les va a decir es un gusto saludarte Laura, Mónica, bueno, en fin. Y aquí, mediante llaves similares a las que utilizamos anteriormente, vamos a colocarle la variable de custom, que este sea el mensaje final ya una vez redactado. Entonces lo que vamos a hacer aquí es explicar algunas cosas que ustedes deben de tener en cuenta cuando estén redactando sus mensajes de WhatsApp, y es lo siguiente. Estas llaves que ustedes encuentran acá o que ustedes ven acá, estas llavecitas nos permiten a nosotros cambiar los nombres de manera automática o capturar los nombres que hemos puesto en el Excel de manera automática y los va a rotar, es decir que a cada mensaje le va a colocar el nombre que le corresponde al número, y es importante que lo escribamos de este modo: doble llave
custom punto el nombre. Acá abajo de todas maneras nos indica el sistema cómo debemos escribir la variable. Aquí nos indica si le queremos incluir, por ejemplo, la fecha del día en que se envía el mensaje, aquí le podemos colocar esta variable, o si le queremos colocar la hora, pues vamos a incluir esta variable, comando de suscripción, y también un link de suscripción si queremos incluir, lo mismo que el número de celular de la persona. Podemos incluir estos códigos dentro del mensaje para que el sistema nos cambie automáticamente el contenido para cada mensaje que enviemos. También he incluido dentro del mensaje estos pequeños emoticones o emoji que ustedes los pueden conseguir en una página o en páginas. Fácilmente ustedes pueden ir acá y colocan emoji, copy paste o copy paste, como ustedes lo decidan. Ingresan acá, yo normalmente los consigo aquí en esta página, y aquí encuentran ustedes todos los emoticones que necesiten colocar en su mensaje. Lo único que van a hacer es darle aquí copiar, le dan clic y le dan copiar, y posteriormente van al mensaje y lo pegan, el emoticón que ustedes necesiten colocar en su mensaje. Pero esto les va a dar una muy buena notoriedad a la campaña que ustedes estén utilizando. Otra observación importante que deben de tener en cuenta cuando ustedes estén redactando sus mensajes: por lo general procuren hacerlo en un archivo plano, en un texto, en un bloc de notas, para que de ese modo les quede a ustedes mucho más fácil la posterior edición, porque una vez ustedes envíen esta campaña ya no la van a poder modificar. Entonces por eso es necesario que ustedes lo hagan en un bloc de notas para que posteriormente hagamos los cambios pertinentes, cosa que si algo nos llega a quedar mal acá, pues solamente tenemos que irnos aquí al texto plano y posteriormente copiamos y volvemos a pegar, y no vamos a tener la necesidad de volver a redactar el mensaje desde cero. Entonces eso también ustedes deben de tenerlo en cuenta. Otra opción que también debemos de tener en cuenta al momento de realizar mensajes de prueba cuando estamos haciendo los test de envío es que podemos reducir los tiempos de envío entre mensaje y mensaje solamente para los test, para que no tengamos que durar los 6 minutos o 3 minutos esperando. Entonces podemos ir aquí donde dice cuentas, le vamos a dar aquí al lápiz, y los intervalos de envío mínimo vamos a dejárselos en 1 segundo, e intervalos de envío máximo se lo dejamos por ejemplo en 10 segundos, y le damos enviar para que los mensajes de prueba, los mensajes de test, nos lleguen de manera pues mucho más rápida a los celulares de prueba. Una vez ya tengamos la campaña lista y finalizada, pues volvemos acá y ya le vamos a cambiar los intervalos nuevamente a los 180 segundos y 360 segundos, que son aproximadamente 5 minutos, entre 3 y 5 minutos de envío entre mensaje y mensaje, para cuando ya estemos enviando la campaña full. Ok, luego de esas observaciones vamos entonces nuevamente aquí a campañas, masivos Excel. Vamos a darle el nombre de test, vamos a darle test 1, vamos a seleccionar el archivo de prueba de test de WhatsApp que hemos escrito de 2 números, lo abrimos, seleccionamos aquí la cuenta desde donde vamos a enviar el test. Acortador de enlaces, no vamos a usar acortador de enlaces para que no nos cambien las URLs que estamos enviando, y vamos a enviar un tipo de mensaje multimedia para poder adjuntar bien sea un video o poder adjuntar una imagen, como es este caso. Seleccionamos aquí y buscamos la imagen. Aquí también podemos colocar imágenes en GIF para que se roten o para que cambien. Eso también es una muy buena opción, colocar imágenes en GIF, pero en este caso vamos a utilizar una JPG, y aquí vamos a colocar el mensaje que ya hemos redactado en el bloc de notas. Venimos acá, copiamos nuestro bloc de notas y pegamos, y perfecto. Estos asteriscos los podemos utilizar para que lo que esté encerrado dentro del asterisco aparezca en negrita, o sea que este mensaje va a llegar en resaltado en negrita. Los rotadores pues ya saben ustedes para qué se necesitan, y listo. Lo único que nos queda es enviar esta campaña. Vamos a darle enviar y esperamos que nos lleguen los mensajes para ver qué correcciones hay que hacer y cómo le está llegando o cómo le llegaría a nuestro usuario final. Esperamos un momento. Listo, aquí dice atención, se ha puesto en cola 2 chat, y aquí nos aparece efectivamente que están 2 en cola procesando. Vamos a ver aquí donde dice enviados. Aquí ya nos envió y nos llegó automáticamente a nuestro celular o a uno de los celulares de prueba uno de los mensajes, y aquí llegó al otro celular de prueba el otro mensaje. Entonces vamos a abrir, así nos aparece la campaña. Miren ustedes
cómo queda el mensaje final. Dice: excelente día Marta, hoy queremos compartir contigo este bono de descuento del 50% solo por compra en las siguientes 24 horas. Nos aparece el enlace a la página donde queremos que vaya el cliente. El bono nos aparece en negrita, lo mismo que los emoticones o los emoji también nos aparecen, y nos queda de este modo muy vistoso. La imagen también queda bastante bien. Vamos a ir al siguiente mensaje para mirar que ya no aparece Marta ni tampoco aparece la frase de excelente día. Vamos acá y aquí dice: estamos encantados contigo Juan. Cambia totalmente el sentido del mensaje, a pesar de que contiene la misma información, la forma en que está escrito pues cambia, y esto se hace pues de manera automática si lo escribimos con los códigos que yo les acabo de indicar, y ya nuestra campaña queda lista. Si hay alguna modificación que tenemos que hacer antes de enviarla, pues aquí nos vamos a poder dar cuenta. Venimos nuevamente aquí a campañas, le damos aquí en masivos. Si ya todo está bien, pues vamos a colocarle el nombre de la campaña 1, por decir algo. Vamos a seleccionar ya no el archivo test, sino el archivo final, el full, el que vamos a enviar todos. Pero antes recuerden que tenemos que venir aquí y cambiarle el intervalo de tiempo, que son 180 minutos. Ustedes pueden disminuir un poco este tiempo, que no sean 180 sino cada 120 segundos, perdón, son segundos no minutos, 120 segundos y 300 segundos por decir algo. Yo lo recomiendo que se haga un poco más amplio este rango entre mensaje y mensaje. Recuerda que tenemos pues todo el tiempo, los mensajes se pueden estar enviando durante todo el día, y de este modo pues no vamos a afectar nuestras cuentas de WhatsApp. Cada 5 minutos, cada 3 minutos se está enviando un mensaje progresivamente, y de ese modo pues se van a enviar miles de mensajes en un lapso de un día, 2 días puede estar enviándose mensajes, se van a estar enviando constantemente, pero no se van a ver afectadas nuestras cuentas, e incluso vamos a poder enviar mensajes a números que ni siquiera tengamos entre los contactos si lo hacemos de este modo. Igual no hay que abusar de esta figura, pero lo podemos usar. Yo lo he utilizado y no se afectan las cuentas de WhatsApp. Entonces en mi caso yo lo dejo en 180 y 360 segundos. Le doy a enviar para que me registre este cambio. Luego voy aquí a campañas, masivos de Excel, nombre de la campaña 1. Selecciono mi archivo final, selecciono las cuentas desde donde voy a enviar mis WhatsApp. En este caso solamente tengo una porque tengo la versión de prueba. En la versión de prueba ustedes pueden ver que aparece acá donde dice SMS en línea. Esta marca de agua de SMS en línea me va a aparecer en todas las versiones gratuitas que yo esté utilizando. Si quiero quitar este SMS en línea, pues voy a tener que comprar o pagar un plan aquí en SMS para que no me aparezca esta marca de agua. Y también me van a aumentar las características, como tener la posibilidad de tener más cuentas acá, más cuentas de envío. Para yo enviar pues a diferentes números, entre las características destacadas que tienen los planes de pago, y otras más que bueno, ustedes ya las experimentarán. Si ustedes no consideran necesario un plan de paga, pues sencillamente pues pueden utilizar el modo gratuito si no les molesta esta marca de agua de SMS en línea, pero si no, pues pueden utilizar este plan gratuito para enviar sus campañas. Luego, como ya tenemos redactado nuestro texto en un blog de notas, solamente copiamos, pegamos, hacemos las modificaciones pertinentes, y modelo, no tenemos ningún modelo. Los modelos son mensajes previos que nosotros podemos guardar para que los utilicemos de manera rápida. Le decimos que un mensaje multimedia, seleccionamos la imagen, la foto, y ya quedó listo para enviar nuestra campaña masivamente a todos nuestros usuarios. Listo, mis amigos, esta es la manera en que nosotros podemos enviar mensajes masivos a través de WhatsApp de manera efectiva, sin que nuestras cuentas sean afectadas o sin que nuestras cuentas sean bloqueadas. Espero que les sirva este tutorial. Cualquier duda e inquietud, escríbanmela, yo trataré de darles respuesta. Nos vemos en un siguiente video explicando otras características y otras funciones para hacer marketing digital de manera efectiva a través de diferentes plataformas. Hasta la próxima. Chao, chao.